Ya, vamos a continuar con lo que es demografía. En un colegio preuniversitario, demografía se hace en un bimestre. Ya, en 6, 8 clases se hace demografía. Es un tema gigantesco, ¿ya? Lo estamos separando aquí en dos, dada la oportunidad. ¿Tenemos? Cuando se hace, de hecho, el ciclo San Marcos directo, lo suelen hacer en una sola clase. Imagínate, ¿no? Cómo se reduce. Recordemos que es de los temas que vienen todos los años en el examen de admisión San Marcos. Así que es muy importante. Seguimos en la parte 2 con lo que sería distribución de la población. Podemos distribuir la población de muchas maneras. Por ejemplo, en base al sexo. No se aplica en base al género, en base al sexo. ¿Sí? Científicamente existe XY y XX. Y algunos cambios considerados también malformaciones XXY o XXY. ¿Ya? Y lo que sucede con este tipo de población, que representa más o menos el 1% de la población mundial, tiene pues problemas de infertilidad, problemas, ¿no?, en el mismo aparato reproductor, o sea, no está muy definido, ¿ya? Diversas enfermedades, tanto así que en Estados Unidos muchas personas han preferido abortar cuando han recibido este diagnóstico. Es terrible, ¿ya? Pero bueno, hay mucho por hablar ahí. La demografía coloca el sexo, lo que es internamente un ser humano, ¿no? O sea, no el fenotipo, sino el genotipo, ¿ya? Aunque en Alemania han considerado de una manera un poquito extraña el tercer sexo, ¿no? Al XXY. No es del todo correcto, ¿ya? Pero bueno, aquí la demografía considera varones y mujeres, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos en nuestro país el censo anterior, ya el 2007, que es nuestro actual comparativo con el 2017. Colocamos los otros varones, ya menos que mujeres. El 2017 también los varones menos que mujeres. Pero tampoco es como para decir que son 7 mujeres para cada varón, ¿no? Como dice la canción, no 7 son las mujeres para uno. Ni en el Perú ni en el mundo, ¿ya? Esa es una canción. Pero no es correcto, ¿ya? No es así. Muy bien. Es cierto que este dato nos arroja que hay un poco más, ¿no?, un porcentaje superior para los varones en cuanto que puedes encontrar una pareja, ¿no?, una mujer libre para ti, ¿no? Teóricamente hablando, ¿no? Porcentualmente hablando. Mientras las mujeres tuvieran esa dificultad de encontrar una pareja más suelta, por así decirlo, ¿no? Queremos trabajar más o menos así. Claro que esto es muy relativo, pero bueno, varones y mujeres. Por edad, lo separamos 2007, de 0 a 14 años, 30% de la población ha descendido la cantidad de población de 0 a 14. Esto lo sabemos por qué sería. Porque hay menos gente, menos niños, menos muchachos. Menor natalidad, correcto, muy bien. La menor natalidad, menos cantidad de hijos, ¿ya?, por mujer, ya menos nacidos cada año, ya eso va reduciendo. Recordemos que igual debe centrarse alrededor del 100%. Quiere decir que si una población se reduce, otra población va a aumentar, ¿ya? El grueso que se viene aumentando, el grueso de la población, estaría en la población económicamente activa, ¿ya?, o al menos la población en edad de trabajar. Tenemos de 15 a 65 años, de 63 a 65% de la población, ¿ya?, viene aumentando. Nuestro país se considera muy joven, mira, 99%, 93% joven. Nuestro país, a pesar de ello, sigue siendo, mira, igual, muy joven, ¿ya? Quiere decir que muchas personas producen, pocas personas ya son las que, en estos casos, los mayores, van a ser dependientes. Tanto de 0 a 14 como a 65, de todos modos, se consideran dependientes. Sí, dependientes. Mientras esta población que está en edad de trabajar son los independientes. Se supone que estas van a depender de los que están en edad de trabajar, ¿ya? Eso porque son los hijos, y esto teóricamente por la pensión, depende también del sistema pensionario, o deberían también depender de los hijos.
Durante toda la historia de la humanidad, los ancianos han dependido de sus hijos. Es que antes no había sistema de pensiones, es decir, antes no había el dinero como hoy existe. Antes, ¿quién se encargaba del padre? Los hijos. Muy natural, saludable, ¿verdad? Hoy por hoy esa figura viene quedando atrás. Tan atrás queda eso que hoy las leyes obligan, imagínate, se han tenido que crear leyes que obliguen a los hijos a darle manutención a los padres. Imagínate en qué nivel ha cambiado el mundo. Feo, ¿no? ¿Cómo será la mente de los hijos hoy por hoy? ¿Cómo será la mente de los padres hoy por hoy? Que ha tenido que aplicarse una ley que obligue. Tanto así que puede ir preso el hijo, ¿no? Puede ser daños penales el hijo que no le dé mantención, o sea, que le olvide a sus padres. Tenía que legislar algo así. ¿No? Pero bueno, por región natural, ¿qué es lo que podemos nosotros encontrar? Que la distribución es heterogénea o es distinta. Lo vemos. La costa, 54 al 58% entre ambos censos. Es decir, aumentó la población de la costa. A este proceso lo llaman litoralización. La sierra es la que pierde más población, 28% en la actualidad. La selva ha ganado un tantito más, lo redondeo a 14% para que sea un número más fácil de acordarnos. A eso ya lo llaman selvatización. Quiere decir que desde la sierra se pierde población más hacia la costa y un poco menos hacia la selva. En la selva, ¿qué lugares vienen ganando población? Lo tenemos por acá. Los lugares que van ganando población serían de la selva alta, por ejemplo, Tarapoto, San Martín viene ganando población, y en la selva baja puede ser Pucallpa, Madre de Dios. De los que están ganando población bastante sería Madre de Dios. Uno de los motivos sería, por ejemplo, el comercio ilegal del oro que se da en la zona, también prostitución. Los varones participan en la prostitución de las niñas, no les importa, como no son sus hijas, violan. Terrible lo que sucede, ¿no? O al menos participan en el negocio de trata de personas. Lamentable, pero sucede en este país, ¿ya? Bueno, entonces tenemos así nosotros, por región natural es muy heterogénea. Viene perdiéndose población en la sierra y todo esto estará aumentando lo que llamamos el proceso por sectores urbanización. Cada vez crece más lo que sería el sector urbano, lo vemos aquí, 76 a 80%, y rural viene por lo tanto disminuyendo. ¿Rural qué quiere decir? Que encontramos menos de 100 casas juntas, ya eso a nivel de cantidades, ¿sí? O también podemos decir que están con más cantidades, 100, 120, más cantidades, pero dispersas, muy dispersas. Rural también se considera como característica una población homogénea, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te apellidas? Quispe, o sea que eres de Puno. Y así, ¿no? Es decir, son poblaciones muy homogéneas, ya, características muy similares. ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario sería urbano, como el caso de Lima. En este mismo salón de clases encontramos personas con distintas características, ¿no? Más claro, más oscuro, más alto, más bajo, bueno, muy diverso, ¿no? Más chino, menos chino. Entonces tenemos así nosotros, el factor urbano es muy heterogéneo, porque ha venido aquí mucha gente a juntarse en diversos lugares. Mientras aquí la cuestión es más regional, entonces población homogénea. Y también en rural se caracteriza, dice, por menos servicios. Población homogénea, ya, y lo que va a ser servicios se caracteriza en una demografía, ¿cuantitativa o cualitativa? Cualitativa, ¿no? Cualitativa. Muy bien. Aquí tenemos nosotros que también va a tener, por lo tanto, al menos servicios, menor índice de desarrollo humano, IDH. El IDH considera tres elementos, lo que sería el grado de instrucción, ya hasta qué nivel de instrucción, de educación, de magíster, doctorado, primaria, ¿no? O analfabeto, ya qué nivel de instrucción tienen las personas. Entonces en el sector rural se considera menor, en el Perú todavía hay un fuerte analfabetismo, o al menos se considera un 7% de personas más de 15 años consideradas analfabetas. Ya, se dice que esto ha ido reduciéndose,
¿ya? También es ayudado este número de reducción en el analfabetismo, porque ahora las personas van a vivir pues a las ciudades, es decir, se vive un proceso de urbanización. Ese es un motivo, por ejemplo, ¿no?, por el cual está disminuyendo el analfabetismo, ¿no? O sea, no saber leer y escribir. Ya, muy bien. También, ¿qué considera el índice de desarrollo humano? Considera el grado de salud, ya, que tienen las personas, muy relacionado también con lo que sería la esperanza de vida. A mayor salud, la gente vive más años, se supone, ¿ya? Entonces, es considerado también un indicador. El nivel de salud, vemos que en nuestro país el nivel de salud es bastante caótico, ¿no? Es caótico. Pero bueno, es considerado. Y también es considerado cuánto ganas, que antes se consideraba el índice per cápita, o sea, por cabeza, por persona, y ahora se considera el PBI per cápita. Es un dato más engañoso que el ingreso per cápita, ¿ya? Como para camuflar un poquito los números reales, ¿ya? Pero son considerados así el IDH, Índice de Desarrollo Humano, y el Perú es considerado como un IDH alto. Los que son considerados muy altos en la región serían, en los últimos, al menos 2018, Chile, Argentina, hasta Uruguay, muy alto. Ya, y alto estaría Perú, estaría Cuba, estaría Brasil, hoy por hoy, al menos según 2018. Y bajo estaríamos Haití. Tenemos entonces los niveles de bajo, medio, alto, donde está Perú, muy alto. Bueno, yo creo que cualquier peruano pudiera considerar que de repente no estamos tan altos, ¿no? De repente medio, pero bueno, son consideraciones. Tenemos del sector rural. El urbano es todo lo contrario, son más de 100 casas juntas, ¿no?, unidas, o también puede ser menos de 100 casas, pero basta que sea capital de distrito, ¿ya? Como sea capital, entonces tiene una exclusividad. Heterogéneo, como hemos dicho, y mayor calidad de vida. Este es un término inventado, ¿no? Calidad de vida, un poquito manejado ese concepto, calidad de vida. ¿Qué es lo que observamos en el aspecto urbano y rural? Observamos que a 1940, cuando empiezan las grandes migraciones hacia la capital, el Perú se encontraba con un 35% urbano, el resto sería, no, 65% sería rural. Entonces, ¿cuán rápidamente, en unas cuantas décadas, nuestro Perú ha cambiado? Hoy, pues, al 80%, ¿no?, se ha más que duplicado. Bueno, este rápido proceso de urbanización, porque la gente quiere mejorar lo que se llama calidad de vida, es decir, la gente ya no quiere ser campesina, ahora la gente quiere ser profesional, médico, abogado, ingeniero, ¿no?, profesiones, va cambiando la vida. Pero a la vez, ¿en qué nos observamos esto? ¿Qué puede ocurrir tras esto? El lugar más urbano, 100% urbano, es el Callao. Y el lugar más rural, Huancavelica, hoy por hoy. Era Cajamarca, ahora le echan también a Huancavelica. Si es que podemos confiar en el censo, ¿no?, ya sabemos. Pero bueno, en Cajamarca, Huancavelica, en la actualidad colocan Cajamarca como segundo lugar. ¿Qué es lo que observamos? En el Callao, si no tienes un trabajo, mueres de hambre, ¿no? Mientras en Huancavelica, si tú no tienes un jefe, puedes vivir hasta viejo. Es decir, en los sectores rurales ya se caracteriza porque la población vive más tranquilo, sin problemas económicos, pero en las ciudades es caótico, ¿no? Hay en realidad un trasfondo de querer que el mundo se convierta en más urbano y vaya eliminándose lo rural. En la actualidad ya las grandes empresas están atacando el sector rural, eliminando las chacras, eliminando todo lo que es cultivo, y a la vez se están adueñando de las chacras, es decir, están eliminando la independencia y nos están volviendo dependientes. ¿Benito? Se puede considerar la ciudad, recordemos, como la cárcel del capitalismo. En una ciudad todos dependemos del dólar. Si tú vives en el campo, el dólar te importa menos, o no te importa, ¿ya? Bueno, entonces tenemos por sectores cuáles van siendo los cambios. Ahora, hay muchos factores del cambio urbano-rural, dicen socioeconómico. ¿Esto qué cosa es? Calidad de vida, el concepto de calidad de vida, socioeconómico. Políticos también pueden ser, culturales, bueno, la migración, ¿no? La migración podemos encontrarla, que puede ser voluntaria o no. Acá está la migración, luego vamos a desarrollarla. Pero así, bajo el proceso de migración, es como cambiamos del sector urbano al sector rural.
Muy bien, la teoría de la transición demográfica nos va a indicar en 4 fases y la quinta es la que viene por lógica, la extinción del ser humano, en el que ya ingresó Europa. ¿Ya listo? Vamos por ahí. ¿Qué es lo que se dice de Europa? De Europa se dice, o ellos al mismo se autodenominan desarrollados. Aquí observamos que la pirámide es regresiva, de base regresiva, que quiere decir que es lo contrario a progresiva. ¿Qué es pirámide progresiva? Mira, todo se puede relacionar. Una pirámide normal, donde la base es expansiva, se expande la base, va progresando la base, va aumentando la base. ¿Quiénes están en la base de la pirámide poblacional? Los recién nacidos, los más niñitos, y en la cúspide estarán los más ancianos. Esto es lo tradicional en la historia de la humanidad. ¿Sí? Esto es lo tradicional. A esto le llamarán la primera fase de la transición, es decir, del cambio demográfico. Lo que se postula es un cambio demográfico. Se dice, muchos niños, mucha pobreza, ¿no? Eso es lo que se dice comúnmente acá, ¿no? Más hijos en la base, muchos hijos, más pobreza, más analfabetismo, es lo que ha sido su versión tradicional, y por lo tanto control de la natalidad es lo que se planifica para la segunda fase, ¿no? Es decir, se observa el control de la natalidad. A la primera fase le llamó el antiguo régimen, como habéis escuchado en la historia todo este término, ¿no? Antiguo régimen, donde muchos nacen, muchos mueren, ¿ya? En ese caso la tasa bruta de crecimiento es baja, porque así como nacen muchos, también mueren muchos, ya, ojo. Creo que la tendencia era aumentar la población, como vemos la pirámide, ¿ya? La tendencia, aumentar la población. Luego, con el control, disminuirá la natalidad, seguirá la mortalidad, luego disminuye tanto la natalidad como la mortalidad, y bueno, luego la mortalidad supera la natalidad. Es decir, son más los que mueren que los que nacen, y por lo tanto esto te lleva a la extinción. Tanto así que esta pirámide que se ha vituperado, diciendo la de los pobres, los países subdesarrollados, mientras la de los países desarrollados, una al revés, ¿no? Donde la cúspide es mayor que la base, al revés, ¿no? En este caso la base es mayor que la cúspide, ¿no? Que lo más alto. En el contrario, la que se llama países desarrollados, esto sería mucho más ancho, es decir, muchos ancianos, menos niños. Esto de aquí ha llevado a que los europeos inicien políticas de natalidad. Es decir, ahora, ¿quiénes son los natalistas? Los países llamados... ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo ha cambiado, no? Es que eso es lo que te lleva. ¿Por qué? ¿Qué problemas tienen ellos? Ya, tienen problemas en lo que se llama envejecimiento de la población, suicidio demográfico, así lo han denominado los demógrafos. Tiene problemas, por ejemplo, en cuanto al sistema de pensiones, está en crisis. ¿Ya? ¿Cómo es el sistema de pensiones? En todo el mundo se maneja prácticamente menos en algunos, como 7 países, el sistema de FP, comúnmente se da el Fondo Nacional de Pensiones. Es decir, los jóvenes sostienen la pensión de los ancianos. Pero si los jóvenes son muy poquitos y muchos los ancianos, ¿qué es lo que se hizo en Europa? Se ha aumentado el impuesto a los jóvenes para que mantengan a los ancianos. Sistema Nacional de Pensiones. Y entonces esto va a destruirse, ¿verdad? Los jóvenes, más impuestos, entonces esto ya no se sostiene por sí solo. Por lo tanto, a lo que lleva es a que se cambie de Fondo Nacional de Pensiones a unas AFPs. El inventor de las AFPs en el mundo es Chile, ¿ya? Y Fujimori lo trajo aquí obligatoriamente, que obligamos, si no nos entramos al trabajo, las AFPs. ¿Benito? Así tenemos nosotros esta cuestión, y el mundo ya está pensando, el fondo de pensiones en el mundo se está volviendo en crisis y volverá todo a AFP, es decir, un fondo privado. Cada uno sostiene su propio fondo de la vejez. Y entonces mejor me pongo a ahorrar en el banco, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión ya de las AFPs, un problema que se viene planteando en el mundo, en Europa. Esto, entonces, nos dice, recordemos que ahora los natalistas son los desarrollados. Es decir, va la figura. ¿El Perú por dónde va? El Perú va a cambiar, está cambiando. Todavía se le encuentra en una pirámide expansiva, de los llamados pobres. Pero el Perú ha iniciado el proceso de la estacionaria, porque cada vez hay menos hijos. Es decir, la base de la pirámide ha empezado a angostarse. Estamos entrando en una estacionaria, y entonces nuestro futuro sería esto.
Porque tú recuerdas que tienes que parecerte a Europa, que tienes que parecerte a Estados Unidos. Ese engaño, ¿no? Ese engaño de que tenemos que ser como ellos. Pero bueno, en realidad, como vemos en la gráfica, ellos ahora se quieren parecer un poquito más a nosotros. Un poquito extraño, ¿no? Es decir, los pobres quieren estar acá y los ricos quieren salir de acá. Como es un poquito extraño. Ya, muy bien. La estacionaria, ¿no? Se mantiene pues en una proporción similar, la cúspide con la base, ¿ya? Países en transición. ¿Qué es la pirámide poblacional entonces? Va a ser una gráfica que cuenta solo varones y mujeres, ¿ya? A un lado, a la izquierda, para nuestra pizarra tiene por ejemplo a los varones, a nuestro lado derecho las mujeres. ¿Ya? Miren la cantidad de varones y mujeres en un momento, es una foto de momento, eso cambia, ¿no? Es cambiante. Y de modo porcentual, en la base se obtiene la cantidad porcentual. Y por edades. Abajo, los más jovencitos, hasta los más ancianos. La AFP considera pagarse hasta los 114 años, por ejemplo, ¿no? Pero como el peruano vive en promedio 75, entonces ¿quién cobra todo eso? Un poquito complicado, es un poquito complicado. No, dice que lo repartes entre tus beneficiarios. Y bueno, también se ha dado caso de los hijos que matan a sus padres para quedarse con la pensión, ¿no? O sea, como es lamentable, pero sucede. Y peor si tienes un hijo único, ¿no? ¿Quién será el único culpable? Cosa, ¿no? Que se da. Pero bueno, ya, pasemos a lo que ahora serían las migraciones. En la ONU hay una institución particular al respecto que se llama Organización Internacional de las Migraciones. Lo pones como OIM o al revés, ¿no? De la ONU. ¿Qué será una migración? No confundir con turismo, no confundir con hacer una excursión. Cuando hablamos de migración, es un cambio de residencia. Te vas para quedarte, ¿ya? Más de un año, 2 años puede ser, ya, para la residencia. El trabajo. Vas para trabajar. O sea, no vas para pasear, vas para trabajar. Y por lo tanto, un sueldo. Muy distinto a lo que es un turista, ¿no? En teoría. Muchos venezolanos han migrado quizás como turistas, pero en realidad han venido a quedarse, ¿no? Así. Podemos tener nosotros migración reciente, de toda la vida. Le consideran reciente cuando es menos de 5 años. De toda la vida, bueno, tiene más de 5 años. Seguro que ya quieres quedarte toda la vida. ¿Ya? Voluntaria. Por trabajo, por estudio. Y eso es lo que hoy está sucediendo en nuestro país. De tipo voluntario. Los peruanos se van voluntariamente por calidad de vida. Estudio y trabajo. ¿Ya? Y forzada, conflictos, desastres, como ya ocurrió en nuestro país, por ejemplo, en las épocas del terrorismo. Ahí tenemos conflictos armados, puede ser también por desastres naturales, el caso de los huracanes, las cosas así, ¿no? Migraciones. Entonces, muchos factores naturales, humanos, culturales. Podemos clasificar a los migrantes, ¿no? De varias maneras, por ejemplo, también por el flujo, la dirección que van a seguir, como emigrante e inmigrante. ¿Qué cosa es el emigrante? El que sale de un lugar. Inmigrante, el que ingresa a un lugar. Ahí está, el que ingresa a un lugar. Y entonces colocamos el caso que vamos a presentar aquí, los venezolanos, por ejemplo, la migración externa. Para Venezuela, el país de Venezuela, ¿qué cosas serían ellos los que han venido al Perú? Desde Venezuela, ¿cómo se les considera? Emigrantes. Claro, desde Venezuela se les considera emigrantes. ¿Y en Perú cómo los consideramos? Emigrantes. Muy bien, tienes que saber que nuestro Perú se ha caracterizado por tener un saldo migratorio negativo. Es decir, por perder población hacia el extranjero, no por ganar. ¿Ya? A veces habrás escuchado de repente que dice el Perú es una mezcla de todo. No, el Perú no es una mezcla de razas ni de todo. Peor que no hay razas en el ser humano. ¿Ya? Y tampoco el Perú, más bien al Perú se le considera como una isla. Venezuela es que ha recibido bastante migración de muchos lugares. Recordemos que está en el Caribe, por lo tanto, ¿quién no quiere ir a visitar el Caribe? No, ¿quién quiere visitar el mar frío del Perú? ¿Ya? Entonces, niñitos, el Perú más bien es una isla a nivel de migraciones. ¿Ya? Mientras Venezuela se ha caracterizado por ser, pues, cosmopolita.
o sea, de muchas nacionalidades ves en Venezuela, en Caracas, como más o menos aquí en Machu Picchu. En Lima no ves eso, ¿verdad? Tú te placeas por la plaza, no, vas por la Plaza de Armas de Lima y no es que ves grandes cantidades de turistas, no. Pero bueno, migrantes mucho menos. Los que más habían migración externa o internacional, ¿ya? Eran colombianos, antes del fenómeno venezolano, ¿ya? Los colombianos muchas veces dicen que han venido con alguna mala fama, ¿no? Es decir, como para el manejo de la droga, el manejo de la estafa, cosas por el estilo, ¿no? También de hecho que han venido por el trabajo, he conocido a un colombiano que venido a trabajar. ¿Yanito? Hay de todo, pero en los venezolanos con sus más y sus menos, sus pros y sus contras, lo que había más. Los venezolanos es una cosa que ha sido muy involuntaria. Los colombianos han venido voluntariamente, pero los venezolanos en contra de su voluntad por todo el asunto que está sucediendo en su país, ¿ya? Entonces, se contabilizaban hasta el 2018 alrededor de unos 480.000 ya venezolanos, pero en la actualidad se consideran alrededor de unos 600.000 venezolanos. Ya, ojo, ha aumentado la cantidad. Muy bien, ahí tenemos los inmigrantes en el caso de cómo los consideramos los peruanos como inmigrantes. Eran 100.000 cuando eran los colombianos hasta el 2015, y esto es un fenómeno. El Perú no ha recibido esta gran masa, es un fenómeno. Muy bien, entonces inmigrantes. Emigrantes, a ver, ¿hacia dónde van los peruanos? ¿No? ¿Hacia dónde van los peruanos? Para entender este asuntito hay que relacionarlo con la migración interna, la migración dentro del país, la migración nacional. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Que ¿de dónde se van más al extranjero? ¿De qué lugar se van más emigrantes al extranjero, internacional? ¿De qué lugar se van más? De Lima. Pero te vas a dar cuenta que la migración interna, quien gana más, ¿qué departamento sería? ¿Qué región? Lima. Lima y Callao reciben más población del interior del país. Es decir, del interior del país vienen a Lima. Y de Lima se van al extranjero. O sea que hay un flujo, ¿no? Hay un flujo. La pregunta sería, ¿cómo será la calidad del flujo? ¿Los que se van son pobres a Estados Unidos? ¿O son clase media? Clase media. Ya, gente que se caracteriza por ser estudiantes, se dice en su mayoría. Ya, estudiantes. Alrededor del 21% de los que se van. La mayor parte tiene una edad que está en producción, edad productiva, edad de trabajar. Población económicamente activa, edad de trabajar. Mira, 15, podemos contabilizar 50 años. El grueso de la población se van 73%, pero estos de aquí que se van, no han ido a hacer turismo, pero los que se han ido del país. Aquí son la gente que ha estudiado más, lo mejor del país. Quiere decir que lo mejor de la sierra, entre comillas, ¿no? O sea, la gente que tiene dinero puede migrar a Lima, porque los que migran acá son los que no se aventuran o tienen un poquito de dinero. Entonces van a Lima, y los de Lima estudian y van a Estados Unidos. Acá está. El 31% de los peruanos en el extranjero están en Estados Unidos. Entonces el niñito, lo mejor del Perú, entre comillas, ¿no? Se va a Lima, y lo mejor de Lima se va al extranjero. ¿Qué sucede en el extranjero? Se benefician de lo que el Perú invirtió en los estudios. ¿Cómo se llama esto? Que en vez de que el Perú aproveche a su gran masa trabajadora, lo aproveche Estados Unidos. Esto se llama fuga de talentos. Y por si acaso esto lo propicia Estados Unidos. Estados Unidos quiere esto. ¿Ya listo? Ellos te dan becas, los países de Europa te dan becas. ¿Ya? Es decir, tienes que estar en el tercio superior, hablar inglés, que es ¿no? el lenguaje universal, hoy por hoy. Y entonces, lo mejor de todos los países pobres se van a producir a los países ricos. Quiere decir que no han invertido en ti, pero ellos se benefician de ti. Terrible, ¿no? Terrible. Pero bueno, ese es el plan. Esto ya está planificado desde el principio. Ahora, el Perú pudiera ser potencia mundial, pero somos un país, según la geopolítica, somos un país dominado. ¿Qué países nos dominan? Veamos. Estados Unidos nos domina, Odebrecht nos domina, y Odebrecht es amigo de Rusia. Entonces Rusia y Estados Unidos nos dominan, y o sea que ellos nos dominan y estamos pobres pudiendo ser ricos, pero ellos se benefician de nuestros estudiantes. ¿Qué podemos entender entonces? Que nos hacen pobres para que ellos se beneficien. Entonces podemos decir que la pobreza en los países
es por los ricos, o sea que los ricos hacen pobres. ¿Podemos entender algo así o no? ¿Verdad? Podemos conjeturar ese tipo de situaciones. Muy aparte de lo que tú vas a buscar en internet, te vas a decir, no, bueno, te venden bastante mentiras, ¿no? Ideas triunfalistas, un poquito mentirosas, y nos echan la culpa a los pobres de nuestra pobreza. Pero bueno. Luego tenemos así nosotros, los emigrantes, ya, se considera por mucho tiempo también el primer destino, Chile. Ya, el primer lugar de destino en la región va a ser Latinoamérica, ya, aquí, nuestros connacionales. El peruano se va primero a donde habla el mismo idioma. Hay mucha gente, más que en Estados Unidos, en Latinoamérica en general, ¿ya? Pero a nivel de país sería primero Estados Unidos, segundo país donde hay más peruanos residentes sería España. Recordemos que también no hablan nuestro idioma, hablamos nosotros idiomas. Entonces, el 14% España. En Europa, el segundo sería Italia. Segundo país europeo, ¿ya? Claro que aprender italiano para el peruano le parece fácil, bueno, ¿no? De repente portugués también. Tercer lugar está Argentina, ¿no? Los Ches. Y no es casual que también la primera ciudad con más peruanos no es Nueva York ni Washington. La primera ciudad es Buenos Aires. Ajá, interesante, con el 10% de los peruanos en el extranjero, un fuerte número. Y bueno, ¿para qué serán, por ejemplo, los peruanos? ¿Para qué serán? Estudiantes, de hecho, ¿no? Hay muchos motivos. El principal motivo para la ocupación externa sería, ¿no?, para la migración, estudiantes, ¿no? El 21%. Y que claro, la Universidad de Buenos Aires tiene una mejor categoría que las universidades en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y entonces es preferible para un peruano estudiar en Buenos Aires. Ahora, en Perú tú tienes que estudiar ¿cuántos años para que ingreses a San Marcos? Porque San Marcos no hace más campus. San Marcos no aumenta más y más y más, el mismo hueco toda la vida. Mientras, entonces acá tienes un espacio donde vas, postulas, ingresas fácil. ¿Benito? En Perú te complican mucho para ingresar a una universidad. Quiere decir que los peruanos no quieren que los más pobres estudien. Mientras aquí te dan todas las facilidades para el estudio. No por algo también se encontrará con un IDH más alto, ¿no? Alta. Entonces tenemos nosotros Buenos Aires como un centro muy importante para ir a estudiar. ¿Benito? El segundo lugar sería Santiago de Chile. ¿Benito? De entre las ciudades con más peruanos. ¿Por qué será? Bueno, porque Santiago de Chile, bueno, es un país llamado hermano, un país del sur, ¿ya? Compartimos bastante lo que sería el turismo gastronómico, y entonces hay gente que se ha ido a Chile a poner sus restaurantes, y es que poner comida peruana en Chile es hacerte millonario. La comida peruana es otra cosa. Ya, en todo el mundo reclama la comida peruana, y Chile es uno de los grandes degustadores, ¿ya? Un gran motivo. Recordemos que también el sueldo mínimo en Chile ha subido, ojo, 20%. ¿Cuánto era antes del aumento? Era $410. Y en Perú era $270. Ha subido bastante, ¿no? Entonces quiere decir que te beneficias estando allá. Claro que hay cosas que pueden costar más, ¿ya? Pero en realidad todo lo que es tecnología cuesta menos. O sea, amuebla tu casa en menos tiempo, la tecnología es más barata. En Perú los impuestos te comen todo. Nuestro Perú es increíblemente explotador, ¿ya? Pero así entonces tú haces más dinero en Chile que en Perú. Tu carrera vale más en Chile que en Perú. O sea, yo he estudiado en Chile un diplomado, entonces pesa más que en Perú. Dejo entender, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hacen que el idioma, la cercanía, todo, hay mucha gente en Buenos Aires y en Santiago de Chile, ¿ya? Ya, España, ya, ¿cómo te expliqué? Según dicen, los que se van son solteros. Habrá que creerlo, ¿no? Habrá que creerlo, que los que más se van son solteros. Serán madres solteras, padres solteros, pero son solteros. Ya voy. El motivo principal hoy por hoy es trabajo, estudio. Como te repito, esto le consideramos voluntario, no forzado. En los años 80 y 90 fue forzado. ¿Benito? Claro, los años 90 ya, esta es una cuestión, ¿no? Bueno, a nivel del Perú, internamente hoy es principalmente voluntario, a nivel exterior también es voluntario, ¿ya? Ahí está. Nuestra gran fuerza de trabajo se va, el motivo ya lo tenemos, hay gran demanda también, ahora hay visa al extranjero, mucho más fácil que antes, ahora los niños se van, y las mujeres son las que prefieren irse. De la mujer, cosa, ¿no? Ya, muy bien. Vayamos a lo que sucede dentro de nuestro país.
Dentro de nuestro país sabemos que Lima y Callao reciben mira la de los que han migrado. Arequipa le sigue, ya después de Lima. Estos son los departamentos que ganan población, le llaman saldo migratorio positivo. ¿Cómo resulta el saldo migratorio? El saldo migratorio es el resultado de los emigrantes y los inmigrantes, ¿ya? Es el resultado, saldo migratorio. Si es que sale positivo es porque gana población, negativo es porque pierde población, o sea, son más los que se van que los que ingresan. ¿Ya? Lima se caracteriza internamente por ganar población y externamente por perder población, ¿no? Ese flujo que se da en nuestro país. Saldo migratorio positivo entonces estas ciudades. Negativo estaría como negativo Huancavelica, Pasco y Puno, pierden población. Huancavelica, bastante rural, Puno, niños, sí, pasqueños, pierden. Mientras los que están aquí en azulino, estos serían los que expulsan, ya, los que más expulsan. ¿Ya listo? A pesar de que no sea negativo, son los que más expulsan. Dentro de ellos también están, mira, Lima y Callao, los que más expulsan. Bueno, bloque en la actualidad hay una búsqueda de estudios, ¿ya? Se va a buscar estudios, trabajo. En los años 80 y 90 se hablaba del terrorismo, ahí está, forzada. Pero hay que entender también, señores, que ya se había encontrado, la GEIN había encontrado a Abimael Guzmán 1 o 2 años antes de que se dé su captura. Sino que según lo mismo de la GEIN dice que Fujimori no quiso capturarlo, sino que lo utilizó como cortina de humo en la captura de Abimael. Es decir, Fujimori permitió que siga el terrorismo mientras el Perú estaba en crisis económica. Más bien podemos entender quizá una lectura al revés, que la crisis económica era lo del fondo y el terrorismo solo era la pantalla de humo. O sea, se seguía permitiendo el terrorismo para seguir destruyendo la economía del país porque se implanta en el 93 la constitución neoliberal, ¿verdad? Esas lecturas también se hacen si uno analiza un poquito la realidad nacional. Claro que mucha gente, no, caramba, se pondrá los pelos de punta, ¿no? Pero también se hace ese tipo de análisis. Muy bien. ¿Dónde tenemos niñitos? La migración, ya toda la vida, reciente, voluntaria forzada, natural, y ya. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Cortamos.